El tema de la delincuencia organizada no es un tema que salga de agenda en diversos estados de nuestro país y hablar sobre todo el reclutamiento forzado, incluso también el reclutamiento voluntario. Usted sabe, y fue un tema que se puso muy en el centro del debate en los últimos años con el caso Teuchitlán en Jalisco, pero no es el único caso. Se presenta en otras entidades en donde lamentablemente los grupos criminales han sentado sus reales. Y pasa, por ejemplo, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Y voy a platicar al respecto con mi querido Abel Barrera, a quien saludo de verdad con muchísimo gusto que nos acompaña aquí en la comunidad. Abel, un placer recibirte como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto también saludarte. Pues bien, por aquí, como siempre, acompañando el trabajo de Tlachinolan en la montaña. Oye, querido, pues de entrada te preguntaría esto, ¿de qué dimensión es el problema del reclutamiento en Guerrero por parte de estas organizaciones? ¿De qué tamaño es y cómo operan? Oye? Bueno, mira, esto ya tiene tiempo. Obviamente sabemos que desde que el Estado pues fue invadido por la droga, el negocio de la droga en Acapulco y posteriormente en la zona serrana y montañera. Bueno, desde ese entonces era el reclutamiento para primero para las siembras y para pues las cosechas, ¿no? Sin embargo, esto se fue agudizando más en términos de que no solamente era el tema de las siembras, sino que ahora es el tema del control territorial. Entonces, este control implica el uso de la fuerza, el tener a gente armada en las regiones para imponer la ley. Y ahora estamos en Guerrero, pues en la zona serrana que empezó fuertemente, no digamos también en la parte de norte, que pues ahí está la disputa permanente, ya en la tierra caliente, pues todas estas regiones están controladas y ahí en esas regiones pues hay este tipo de reclutamientos de jóvenes en este tipo de trabajos. Es decirte que en Guerrero, pues lamentablemente no hay fuentes de trabajo. Entonces los coopta el crimen, ¿no? Obviamente, pues el hecho de empuñar armas, que es también una situación que se da en nuestro estado, el uso de las armas, y luego, pues el darles camionetas y un sueldo, pues eso ha alentado que se engruesen las filas del sicariato en Guerrero y que pues ahora haya proliferación de grupos en las diferentes regiones, ¿no? Es decir, en la Tierra Caliente hay dos, tres grupos que se disputan el territorio, en la zona norte de igual manera, en la zona serrana que da con la zona centro de la misma forma. La Costa Chica, que era relativamente más tranquila, ahora hay enfrentamientos permanentes, ¿no? Apenas hubo unos personas que fueron asesinadas, cercenadas, o sea, la criminalidad está a la alza y lamentablemente en Guerrero esto pues ya no es algo nuevo, sino es algo que se repita pues por todo lo que está sucediendo de la descomposición y la ruptura del tejido social que se vive. Acapulco, no digamos, Acapulco es el centro neurálgico de lo que fue el narcotráfico y ahora las disputas por territoriales, las regiones rurales, comunidades pequeñas ya también están controladas, las cabeceras municipales, dentro de eso están los jefes de las plazas y todos estos, hay reclutamiento de gente que se va incorporando a este tipo de actividades ilícitas que no paran. Oye, ahorita mencionabas, explotan por el lado laboral. Me imagino que esa es una de las técnicas
también hay reclutamiento forzado, creo, Abel, es decir, que los obliguen literalmente, aunque ellos no quieran, la famosa leva que luego se presenta por parte del crimen organizado. En algunas regiones sí, sobre todo en la parte de la costa, digo, de la tierra caliente, ¿no? Y de la parte de la zona norte se han dado estos casos, ¿no? De que se llevan a los jóvenes. También en la parte centro, en algunas regiones, se habla de que se están llevando a los jóvenes. Tuvimos noticias igual en la parte alta de la zona serrana, colindando con la Costa Grande, allá por Petatlán, se han dado estos hechos. Y bueno, se nota porque pues, luego hay incursiones armadas en regiones como sucedió hace meses en el municipio de Tecpan de Galeana, donde hasta encontraron personas de guatemaltecas, jóvenes guatemaltecos, ¿no? De otras nacionalidades, ¿no? Entonces, sí se da esta situación, tanto de incorporación de estas personas que vienen de otros lados, como el reclutamiento forzado de los vecinos que hay ahí. ¿Cuál es la situación de los jornaleros, Abel? ¿Se les puede calificar igual? Sobre todo te lo pregunto por el tema, tú lo has tratado en la jornada, si no me recuerdo, hace unas semanas. Y se hablaba, por ejemplo, de esta disputa entre chapitos, mayos y demás, que también se extiende a todo este sector agrícola y en donde lamentablemente la montaña de Guerrero pues ha sido un lugar en donde estos grupos llegan a operar y a dirimir sus propias diferencias. ¿Cómo le pega a los jornaleros? Les está pegando muy fuerte. La gente ahora está temerosa. Varios que regresaron en esta temporada de cierre del ciclo agrícola allá, pues han comentado de que pues por lo menos en el transcurso de este año desaparecieron como a unas 10 personas de la región de la montaña allá en los campos. O sea, lo que está sucediendo es que ahora la disputa se está dando en los mismos campos agrícolas. Están entrando con el pretexto de que buscan algún joven, supuestamente porque ese joven ya sea que lo identifican con un grupo como sicario o como vendedor de droga y entonces llegan, se lo llevan y lo desaparecen. O si no, también van y consideran que ahí hay gente que está apoyando al otro grupo, pues llegan, entran a las casas, se llevan a las personas. Hay testimonios de una familia que se llevaron, ¿no? Mataron a una niña y se llevaron a las personas mayores, están desaparecidas. Entonces, en Sinaloa se ha recrudecido la violencia y los saldos de muertes de jornaleros se han aumentado ahora en estos meses, desde el mes de febrero a la fecha. Algunos pues los han sepultado en la región, otros están desaparecidos, difícilmente los pueden traer. Varias familias quedaron pues ahí abandonadas y pues aún así no tienen opciones. La gente se está regresando a los campos agrícolas. Antier se fueron al Dorado y así a varios municipios donde están las disputas y pues esto ha hecho que pues algunos jóvenes también sean reclutados allá, porque pues no encuentran opciones también de un trabajo seguro. Ahora ya no hay trabajo seguro, ni hay trabajo que realmente les alcance para poder enfrentar pues la situación que también allá se han encarecido los productos. Oye, y en este punto, por ejemplo, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con el ejército? Porque obviamente para que estos grupos puedan operar de esta forma, pues deben de tener algún tipo de, si no complicidad, por lo menos, no sé, algún tipo de protección, algo por el estilo, para haber avanzado como hasta han avanzado.
Y te lo pregunto incluso en el marco también de los cacicazgos locales. ¿Cómo juegan los cacicazgos locales para operar, para que puedan operar este tipo de grupos? Pues mira, Jesús, estos pactos que se dieron desde hace décadas, hablamos de los años 70, entre jefes militares, caciques, obviamente caciques regionales, grupos de pistoleros, en aquellos años. Se mantiene esa estructura delincuencial que se generó, obviamente en un contexto de contrainsurgencia, en políticas de control territorial para causar graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Este patrón de criminalidad viene de lejos. Estos pactos del silencio que se han generado no son nuevos. Entonces, el ejército siempre ha sido un actor que va contra una población que protesta, va contra la población que supuestamente apoyaba a los grupos guerrilleros, ¿no? Entonces, contra ellos sí va toda la fuerza del Estado, ¿no? Pero contra los grupos de la delincuencia no los toca, son como sus aliados, son como, bueno, y también pues podemos decir que es parte de esta economía criminal que se asentó en Guerrero, donde Acapulco fue el punto neurálgico del trasiego de la droga de Sudamérica a Estados Unidos, la llegada de armamento al puerto de Acapulco. Entonces, negocios de la economía criminal donde se involucraron generales como Acosta Chaparro, Hermosillo, que además fueron procesados, ¿no? Entonces, estamos hablando de una estructura criminal que se enquistó dentro de las estructuras del Estado y que hasta la fecha no se ha trastocado ese entramado delincuencial. Entonces, se ha venido, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. O sea, ahí se evidenció la estructura delincuencial y que dijéramos a 11 años, pues ya Iguala es un lugar seguro. No, sigue el entramado delincuencial. No se toca en Guerrero el entramado delincuencial que se ha arraigado desde hace más de 5 décadas. No se investiga a quienes violan derechos humanos, se mantiene intacto todo el entramado que hay entre policías ministeriales. Antes eran los policías judiciales, que eran precisamente los jefes como de la plaza. Ahora ya los jefes de la plaza pues son los grupos de la crimen organizado, pero era un trabajo complementario, ejército, policía judicial, policía montada, pues asaltantes, todo eso era ministerios públicos. Decir que eso ya se arrancó de raíz, no. Ahí vemos que no hay resultados en las investigaciones, no vemos a ningún agente del Estado pues en la cárcel. Al contrario, pues lo que pasó apenas el domingo 9 se homenajea a los perpetradores, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que siguen siendo los héroes, ¿no? Los perpetradores son los héroes de este entramado delincuencial, precisamente porque no se ha desmontado, ¿no? No, no, o sea, a pesar de las desapariciones, de toda la guerra sucia, de los vuelos de la muerte, de que hay actores gubernamentales identificados, militares, generales, caciques, gobernadores, a pesar de eso, no se ha atacado de fondo y más bien hay hasta leyes como esta de la 761 en Guerrero, donde se homenajea a los exgobernadores nomás por ser gobernadores,
y siendo perpetradores, siendo delincuentes por todo lo que hicieron, siendo los que desaparecieron como Rubén Figueroa, ¿no? Los que pues provocaron una crisis profunda en el Estado, más de 700 personas desaparecidas, más de 200 casos de vuelos de la muerte. Bueno, en nuestro mismo informe que se hizo del mecanismo de esclarecimiento histórico, se habla precisamente factores de persistencia que siguen en la actualidad intocados. Es decir, no es que fue un tema del pasado estos crímenes, estas colusiones entre delincuentes y actores del Estado, militares, policías. Esto se mantiene, no ha habido rupturas, hay un continuum de impunidad y es grave porque por eso se llega hasta homenajear a personajes siniestros como Rubén Figueroa y que solamente por la indignación de las víctimas, de los familiares, de los colectivos, pues esto, pues ya de plano, pues obligó a que la autoridad reaccionara, pero por parte de ellos, esto sigue como un remanso donde la violencia se sigue consintiendo por parte de las instituciones del Estado que están obligadas a brindar seguridad y a investigar estos crímenes. Mi querido admirado Abel Barrera de Tlalchinoli, ya, yo como siempre te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias por esta charla. Al contrario, Jesús, fue un gusto y seguiremos en contacto y muy amable por este diálogo. Buenas tardes.